Ayer hablé de la construcción del personaje de Daisy Domergue en Los Odiosos 8 por parte del director y del guionista Quentin Tarantino, y cometí el error de hablar de la construcción del personaje sin hablar previamente de qué es la construcción del personaje. Esta mañana ya me han corregido y llevo todo el día dándole vueltas a cómo subsanar este error y hacer un capítulo hablando de qué es la construcción del personaje. Definir lo que es la construcción del personaje es una definición un poco compleja por amplitud del concepto, pero bueno, sería algo así como la creación, bien desde cero o bien tomando como referencia a alguien, ya sea real o ya sea ficticio, para crear un elemento de ficción que interviene en una obra, sea literaria o sea fílmica. Es decir, es crear, de ahí viene lo de construcción, crear a alguien, una persona, un animal, un elemento dentro de nuestra historia que tiene una personalidad. Y esa personalidad es lo que le lleva a actuar de una determinada manera u otra. Y luego, como parte fundamental de esa construcción del personaje, es llevarlo a la historia con esos matices. Generalmente lo que marca la diferencia entre una buena historia, una buena novela, una buena película, y una que no es tan buena, más que las cosas que ocurren, que también es importante, obviamente, es que los personajes sean creíbles y que los personajes sean lo que se llama redondos o tridimensionales, es decir, que esos personajes estén llenos de matices. Del mismo modo que en la vida real nunca nos encontramos a alguien que sea 100% bueno o 100% malo, hay veces que sí, que en las películas nos encontramos a personajes que de tan buenos que son o de tan malos que son, llegan a ser caricaturescos y por lo tanto no son creíbles. Depende del género que estemos tratando. Podemos hacer una comedia y dentro de la comedia pues se puede llevar más al extremo a los personajes que en un drama. En una historia policíaca, por ejemplo, o en un western, en una historia romántica, si se lleva al extremo el personaje hasta tal punto que sea caricaturesco, no solo no resulta creíble, sino que hace que la historia no funcione. De ahí que hablase el otro día y pusiera como ejemplo El gen egoísta, como un libro que, aunque no sea un libro sobre cinematografía o sobre creación de personajes o sobre creación de guiones, sí que entender bien las motivaciones que llevan a un personaje a hacer determinadas acciones hace que ese personaje sea creíble y por lo tanto que esa historia funcione o no funcione. Previamente a escribir un guión o a hacer una historia o a escribir una novela, lo que sea, hay que crear los personajes. Esos personajes hay que trabajarlos antes para que así luego cuando se enfrenten a sus conflictos internos o a sus retos o tengan que realizar diversas actividades para conseguir el objetivo, el espectador o el lector pueda llegar a creerse esa historia. En la construcción de un personaje intervienen distintos elementos fundamentales, sobre todo cuando estamos hablando de una producción audiovisual. Uno de los primeros es el aspecto físico. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, un cortometraje o una webserie o una producción, digamos, de bajo presupuesto, hecha con mucho cariño por chavales de 20 años, en el que interpretan personajes de distintas edades, gente del mismo rango de edad? Resulta muy entrañable, a mí me encanta cuando veo a alguien que hace con muy poco presupuesto y mucho cariño, hace una producción, generalmente me suele despertar una ternura y una benevolencia a la hora de valorar ese trabajo mayor que cuando es una producción con mucho capital. Cuando la producción tiene mucho presupuesto, los errores son inadmisibles. Cuando es una producción con bajo presupuesto pero mucho cariño, pues los errores son más tolerables. Pero, por ejemplo, cuando vemos que un grupo, como digo, de chavales de 20 años han hecho un corto en el que aparece un padre que es el amigo más mayor de los que tienen, que realmente puede tener 22 años, hombre, pues no es creíble que el padre tenga 22 y el hijo tenga 20. ¿Cómo solucionamos esto? Robert Rodríguez tiene un texto interesantísimo, lo podéis buscar en internet, que se llama Escuela de Cine en 10 minutos,
que cuenta un truco muy, muy simple, pero a la vez muy eficaz, que es primero mira a ver qué tienes a tu disposición y después construye la historia con lo que tengas. Es decir, si vamos a hacer un cortometraje y tenemos 3 amigos chicos y una chica, vamos a hacer pues 3 personajes masculinos y un personaje femenino. Y si todos tienen la misma edad, pues serán un grupo de amigos. No será el padre, madre y los 2 hijos. Porque si físicamente no está acorde con el personaje, no es creíble. Entonces, primero, el aspecto físico. Segundo, todo lo que ha vivido el personaje antes de que ocurra esa acción. Todo lo vivido previamente condiciona a las acciones que hacemos día a día. No es lo mismo una persona que ha tenido, por ejemplo, un entrenamiento militar que una persona que no ha tenido un entrenamiento militar. Por lo tanto, en una historia policíaca o bélica o en la que hay una acción física importante, si el personaje ha tenido esa preparación, será mucho más creíble que si no la ha tenido. Otro aspecto fundamental, las motivaciones que llevan a las personas a actuar de determinada manera. Cuando hablaba del gen egoísta, hablaba de Django como arriesga su vida por salvar a la mujer que quiere. Claro, cuando tú estás enamorado, cuando quieres compartir tu vida con una persona, asumes unos riesgos mayores que si esa persona no te importa nada. Otro elemento muy importante es la relación con el resto de personajes. No es lo mismo cuando Rocky habla con su hijo a cuando está encima del ring. Al hijo le quiere, al final no deja de ser una réplica suya. Ese niño, Adrián, tiene 23 cromosomas por célula heredados de su padre. Y eso el padre lo ve y le empatiza, le genera una unión que no le genera con otra persona que no conoce de nada. Tampoco es lo mismo cuando un secuestrador secuestra a alguien, al principio que no le conoce, pues le trata con frialdad. Cuando ya van pasando los días y viven situaciones juntos, conversan, comparten ratos de conversación, de comer juntos o de lo que sea, se genera una empatía que hace que luego incluso llegue a darse ese cariño, el famoso síndrome de Estocolmo. Lo que nos lleva también a otro elemento fundamental de la construcción del personaje, que es la evolución en la historia. Un personaje, al principio, tiene unas motivaciones. Le ocurren cosas y al final tiene otras motivaciones. Cambia la forma de ver su relación con otros personajes, su forma de ver la vida, su capacidad de esfuerzo, su afán de supervivencia. No valora lo mismo una persona antes de ir a una guerra que después de volver. Dentro de la historia, un elemento fundamental son los conflictos internos de los personajes. Supongo que todos hemos visto Soldados de Salamina. Cuando el miliciano se encuentra a Rafael Sánchez Mazas ahí en medio de la maleza, con la lluvia, agachado, escondido, lo podía haber matado. Pero el conflicto que genera matar a una persona a sangre fría, una persona indefensa, una persona que está bajo la lluvia, que realmente no le ha hecho nada personal al que porta el arma, hace que pase literalmente de él y no le dispare. ¿Por qué? Porque en el apretar el gatillo para matar a alguien que tienes delante, que no tiene posibilidad de defensa, que encima no te ha hecho nada, genera un mayor perjuicio que el beneficio. Claro, imagínate tener que cargar toda la vida en tu conciencia el hecho de haber disparado a sangre fría a alguien. No compensa, por lo tanto, es mejor dejarlo pasar. Y como he ido comentando a lo largo de este capítulo, la mejor forma de mostrar esa construcción del personaje no es que alguien salga en pantalla y diga yo soy tal, he nacido en tal ciudad, me he criado en un ambiente rural o en un ambiente urbano, he estudiado esto. No, es mucho más eficaz a la hora de narrar una historia y de que el personaje sea creíble, contar esos rasgos fundamentales en la personalidad del personaje mediante escenas en la que ocurren situaciones cuanto más extremas mejor para poder marcar todavía más la personalidad de ese elemento y de esta manera mostrar con acciones, también puede ser con palabras, pero no narrados, sino que la palabra sea parte de la acción, mostrar esos rasgos de personalidad mediante esas acciones.
Para mostrar a los personajes, algunos guionistas se dedican a narrar, que puede ser un recurso en un momento dado, y si se utiliza con moderación puede ser interesante, por ejemplo, la vida de un personaje hasta llegar a tal punto, o que el propio personaje le cuente a otro personaje que le ha llevado hasta allí. Pero lo mejor es mediante anécdotas, mediante escenas en las cuales se marque claramente la personalidad de ese elemento, a poder ser cuanto más radical es mejor. Ya digo, por ejemplo, un hecho muy trágico, pues, encontrarte a un soldado del ejército rival, indefenso y con la posibilidad de matarle. Es una situación crítica, llevada al límite, que se puede resolver de una manera sádica, que es pegarle un tiro, o de una manera humana, que es analizar. Consciente o inconscientemente, muchas veces las cosas se analizan de una manera muy inconsciente, los pros y los contras de cada acción. Vale, le puedo pegar un tiro y puedo quedar bien delante de mis superiores y que incluso me pueden colocar una medalla. Pero claro, a cambio de eso, ¿qué tengo que pagar? ¿Llevar toda la vida esa carga de conciencia? ¿Me renta o no me renta? Obviamente no renta. ¿Vale? Tus superiores te pueden considerar un buen soldado. Incluso te podrían considerar un héroe de guerra. Pero duerme todo el resto de tus días soportando eso. Menudo peso. Un peso y un precio que no compensa con la acción. Por lo tanto, así, a grandes rasgos. ¿Cómo se construye un personaje? Primero, con el aspecto físico. Que cuando se ve en pantalla nos podamos hacer una idea de quién es y qué pinta en toda esta historia. Segundo, ¿qué es lo que le ha ocurrido previamente? Antes de llegar a ese momento que ha pasado en su vida. Sus motivaciones para actuar, y para actuar de esa manera y no de otra. Su relación con el entorno y el resto de personajes, y la parte más importante, que es la evolución de esa personalidad. Al principio, y lo más importante, la evolución de la personalidad del personaje a lo largo de la historia. En posteriores capítulos de este podcast iremos desgranando mucho más cerca de todo esto, pero bueno, ya con esto digamos que soluciono, aunque solo sea en parte, el haber hablado ayer de construcción del personaje sin hablar de qué es la construcción del personaje. Nos vemos en los próximos capítulos.